La pregunta era si sabemos o recordamos cuándo usamos ese refrán, las comparaciones son odiosas, y por qué las comparaciones son odiosas, ¿sí? Y bueno, hubo varias respuestas. Entre ellas, son odiosas porque cuando se compara personas, alguna puede sentirse como más debilitada o en desventaja, y eso le genera una situación de inquietud. Otros dijeron que las comparaciones siempre tienen como cierta injusticia porque las personas son diferentes, y obviamente que son diferentes, y entonces no tiene mucho sentido a veces hacerlo. Y así con otras. ¿Alguno se quedó con ganas de opinar y decir algo sobre este tema de las comparaciones son odiosas? Y a mí esa pregunta que vos hiciste, automáticamente me llevó a mi rol de madre. Y cuando uno tiene un número importante de hijos, como 4, siempre surge el tema de las comparaciones. Y como mamá, las comparaciones son odiosas. Así lo resumo. Es decir, claro, que me digan, pueden ser los 4 una porquería, pero que nadie me lo diga. Entonces lo puedo decir yo sola y muy íntimamente. Y uno todo el tiempo hace comparaciones, pero a veces cuando viene de otro lado, es algo que a mí como mamá no me gusta. Entonces ese es lo que a mí mi conclusión en esta pregunta que vos haces. ¿Por qué las comparaciones son odiosas? Muy bien. Si las comparaciones son odiosas, yo no sé qué le pasó al escritor de la carta a los romanos, porque metió todas las comparaciones juntas. Se ve que no se enteró este tema, claro, o no le avisaron, o si le avisaron no le importó, porque vieron que a veces gente que uno le dice, no, pero esto, sí, a la gente no le importa, ¿sí? Así que no sé por qué habrá sido la cuestión, pero lo que tenemos en el pasaje de Romanos es una contundente comparación. Todo el tiempo está comparando a dos personas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a tratar, a pesar de que sabemos que las comparaciones son odiosas, vamos a tratar de entender por qué Pablo, el escritor a los romanos, ha tratado de plantearnos una comparación como manera de aprender algo de la vida de fe, Así que vamos a tratar de descubrirlo juntos ahora. Les cuento antes un poquito del contexto. Roma, en los años en que Pablo escribe esta carta, es una ciudad fantástica. Es la ciudad del imperio, Es la ciudad más importante del mundo en cuanto a cultura, ¿sí? Aunque Corinto tal vez es un poco más grande que Roma en esa época, es más grande por una situación que tiene que ver con lo comercial, Roma era la capital del imperio, ¿sí? Y esto de que todos los caminos conducen a Roma es cierto, ¿sí? Porque era el ombligo del mundo. Más o menos 800.000 habitantes tiene Roma cuando Pablo escribe allá por el 50-60 esta carta, o sea que una ciudad ya grande para esa época, ¿no? Con todo lo que los emperadores le han puesto encima a la ciudad. Tuve la posibilidad de ver algunas cosas cuando viajamos con mis hijos ahora en septiembre a Roma, y la verdad que todavía hoy suena como una ciudad impresionante. Me imagino en aquella época, que tiene que haber sido. Muy posiblemente no hay una sola iglesia en Roma, sino que hay varias comunidades de fe por el 60 después de Cristo, gente que tal vez trabaja en el imperio o gente que vive en la ciudad imperial por cuestiones de su vida particular. Entonces, ellos allí necesitan también cultivar la fe, y Pablo parece ser preocupado por esta situación. Envía una carta a gente que no conoce, nunca había ido a la ciudad de Roma cuando escribe esta carta, y tal vez la carta es como una preparación, un entrar en contacto con las comunidades de Roma para una próxima visita. Así que ese es un poco el contexto general de esta carta y la ocasión de por qué Pablo dirige esta carta a las diferentes comunidades en Roma. Recordemos que Jesús nunca anduvo por Roma. Entonces lo que la gente sabe de Jesús y de la vida de fe es a través de personas que o han estado en contacto con los apóstoles
o de algún modo pasaron por Palestina y se enteraron de qué es esto de la nueva fe en este Cristo. Entonces, esta carta lo que va a hacer es presentar a Jesús. La primera parte del capítulo 1 al 10 es muy teológica, tiene que ver con mucha enseñanza de la vida de fe, y la parte segunda de la carta, del capítulo 11 en adelante, es más pastoral, cuestiones que tienen que ver con cómo debe uno tratarse en la iglesia, qué es la iglesia, cómo aplicar las virtudes cristianas en la iglesia, etcétera, etcétera. Así que en esta primera parte, que es más teológica, que es más de enseñanza, esta es una de las enseñanzas que Pablo nos quiere vehiculizar a través de una comparación, sabiendo que las comparaciones son odiosas. Esto es un poco el contexto previo. Les pregunto, y tengan abierto el texto bíblico, así vamos trabajando. Básicamente, ¿a quién se compara? Adán con Jesús. Bien, ¿está claro eso? Se compara a Adán, primer hombre, que podemos decir así, con Jesús. También el primer hombre, porque la Biblia habla un poco de Jesús como el primer hombre, el primer hombre que cumplió la voluntad de Dios, o el segundo Adán, dice en algunas otras partes también la Escritura, como diciendo el primer Adán fue de cierta forma y el segundo Adán, que es Cristo, o el primer hombre, que es Cristo, fue el hombre nuevo, tuvo otras características que el hombre viejo, que fue el primero que fue Adán. Entonces esta comparación es bastante habitual en el texto bíblico, a pesar de que los personajes son de tiempos muy diferentes, ¿no? Entendemos eso. La creación, por eso ahí leímos el texto de la creación también, y Jesús muchísimos años después y en situaciones muy diferentes a las anteriores. La verdad que la comparación, en esto que las comparaciones son odiosas, no es como muy igualitaria, ¿no? Ya de entrada es como que uno compara dos personas que tuvieron actitudes bastante diferentes. No son tus 4 hijos que tienen como algo en común pertenecer a una familia, los genes, la educación, las posibilidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que lo que se compara no es que está de igual a igual. Entonces, esta comparación es un poco particular en ese aspecto. Y obviamente que, ya lo podemos anticipar porque lo hemos escuchado, como que ¿quién sale ganando en esta comparación? Y Jesús. Obviamente que Jesús. Porque salimos ganando nosotros, es una buena apreciación, obviamente, que tiene que ver con lo que Jesús es capaz. La comparación es muy grosa. Claro, muy bien, muy bien. Ese es el punto. Es cierto, es cierto. ¿Y por qué decís eso, Gaby? A ver. Y porque es nada menos que el primer pecador Sí. con el primer y único Salvador. Bien, excelente. ¿Se entendió esto que dijo Gaby? Es importante, ¿no? Y eso está en el texto, ¿sí? Así que esta es una de las comparaciones que el texto hace. Dice, a través de Adán, ¿qué entró al mundo? El pecado. ¿Qué más entró? Por el pecado. La muerte. Por la transgresión, por el pecado, todos pecamos después. Y eso entró, eso lo facilitó, eso lo posibilitó, eso lo generó este primer personaje comparado que es Adán. Ahora, en contraposición a eso, ¿qué entró por Jesús en el mundo? La salvación. ¿Qué más? La vida. Si por el pecado entró la muerte, por la salvación entra la vida. Muy bien, Tato. ¿Qué más? El perdón. ¿Sí? Si la condenación entró por Adán, el perdón entra por Jesús y la justificación entra por Jesús, ¿no? Y todo esto son como comparaciones directas, casi que uno tiene que decir, si entró esto, busquémosle cuál es la antítesis, busquémosle cuál es lo contrario, y eso entra por Jesús en el mundo, ¿sí? Por la acción de Adán, el mundo se vuelve así, por la acción de Jesús, de Dios en Jesús, el mundo se vuelve así. Así que... La comparación numérica, porque
Ajá. Jesús te cubre por todo el pecado. Muy bien. Esto es otra cosa que está en el texto, ¿sí? Que también tiene que ver, y que el escritor de los Romanos lo destaca. Por un pecado de Adán, todos pecamos. O sea, muchísimos pecamos. ¿Se entiende? Eso dice el texto. Porque uno pecó, luego todos pecamos. O sea, un pecado hizo que todos pequemos muchísimo. Ahora, el que nos cubre, el que nos perdona, el que nos salva, no nos perdona un pecado, nos perdona a todos los pecados. Eso es otra comparación, tiene que ver con lo cuántico, con esta cuestión que tiene que ver con los números también, y con el uno y con el todos. Así que esta es otra comparación que otra vez lo deja a este pobre Adán como un poco mal parado, ¿sí? Porque todo lo que hemos dicho de los que salen más parados y se avergüenzan y pueden sentirse incómodos en una comparación, bueno, Adán la está pasando mal en este texto y en esta reflexión nuestra, ¿sí? De quien lo estamos poniendo como un mal ejemplo, y tal vez algunas cosas buenas ha tenido este pobre Adán también, y no daba para tanto. Pero bueno, esto es lo que estamos considerando hoy. Así que el texto continuamente va jugando con estas comparaciones, odiosas para Adán, obviamente, pero que tratan de poner en relieve en esta comparación, pedagógicamente. La comparación es una manera de enseñar, y esto es lo que tiene como propósito Pablo detrás. No tiene como objetivo defenestrarlo al pobre Adán, sino plantear una comparación para que uno entienda básicamente cuál fue la incidencia en el mundo de Adán y cuál es la incidencia en el mundo de Jesús. A esto es donde quiere llegar el apóstol proponiéndonos esta comparación. No es le saquemos el cuero a Adán, no, démonos cuenta qué ha hecho Jesús a partir de la situación que teníamos antes, ¿sí? En nuestra Argentina siempre los gobiernos hablan de la herencia pasada, ¿sí? ¿Saben? El que le deja al otro... Bueno, esto es como la herencia pasada que Jesús tuvo que enfrentar. Sí, pero Adán me dejó este perno, diría Jesús. ¿Sí? Sí, pero las cuentas Adán me las dejó así, diría Jesús. Y yo tuve que levantar este muerto, diría Jesús. ¿Se entiende? Es un poco lo que nosotros escuchamos también. Y esto está en la comparación también, y es parte del entendimiento que tenemos que tener. Así que Jesús es aquel que le toca como que levantar esto que se fue cayendo estrepitosamente con Adán y con todos los que vinieron después, y si hubiéramos sido nosotros algunos de esos que vinieron después, estábamos nosotros también en la lista. ¿Sí? Tuvo que cargar con todo. Tiene que ver con todos, o sea, no solamente con el pobre Adán y con aquello, porque de última, seamos sinceros, nosotros no somos muy diferentes a Adán. No. ¿O no? Yo creo que uno justifica así un ser humano, es decir, venimos del pecado original. Ajá. Como siempre dice, pecamos con un pecado original que vino de Adán. Entonces, ¿cómo justificamos nuestros pecados? Bien. Pero hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, un poco que, como decimos metafóricamente, Jesús tuvo que levantar a este muerto. O sea, Dios a través de Jesús fue quien tuvo que proponer otra cosa en la historia de la humanidad, que ya sabíamos cómo había sido y sabíamos cómo se venía clavando también, cómo venía descendiendo esta historia que nos metió en la muerte, nos metió en el pecado, nos metió en la transgresión, nos metió en la desobediencia, nos metió en todas estas cosas que, no sé ustedes, pero siempre cuando hablamos de pecado, tal vez ustedes se imaginen algo lejos. Pecado es lo que me hace mal a mí. A mí me hace mal ser egoísta. A mí me hace mal no aprender a perdonar. A mí me hace mal no disfrutar de la diferencia del otro. A mí me hace mal. Sí, tal vez también le hace mal a otro, ¿sí? Pero el primero que destruye el pecado es a mí. Al primero que le quiebra buenas relaciones es a mí. Al primero que no le posibilita una buena vida del pecado es a mí. Entonces, hablar de pecado es hablar de esas cosas que yo reconozco en mi vida que no me hacen bien.
Más allá de lo que vos hacés y todas equivocaciones de las tuyas, que influirán. Pero al primero que le hace mal la desobediencia es a uno. Y esto es parte de lo que el texto nos dice de Jesús. Fue obediente. Hubo una desobediencia primera en Adán. Hubo una obediencia posterior en Jesús. Hubo una transgresión inicial en Adán. Hubo después un atarse a la voluntad de Dios en Jesús luego. Hubo condenación porque el mundo se fue para otro lado del que Dios quería. Acá hubo salvación porque Dios mismo intervino en la historia y mostró lo que Él quería para la humanidad. Y esto es un poco el mensaje que nos propone este texto. Con Adán y por su acción tuvimos estas consecuencias. Con Jesús y por su acción tenemos estas otras y contrarias consecuencias a las anteriores. Elegí este texto para predicar entre los cuatro porque pensé que era el que sea oportuno tal vez que nosotros pensemos en este tiempo. Y quiero empezar por una pregunta como congregación. Si decimos, por la acción de Adán entró esto en el mundo, por la acción de Jesús, de Dios en Jesús, entró esto en el mundo, me pregunto como congregación con ustedes, ¿qué entra en el mundo por nuestras acciones? ¿Se entiende la pregunta? Si Adán le propuso esto al mundo, si Dios en Jesús le propuso esto al mundo, ¿qué le proponen nuestras acciones como comunidad al mundo? El mundo que nos rodea, al mundo de nuestros afectos, de nuestros parientes, al mundo de nuestro barrio, al mundo de nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué entra en el mundo por nosotros como comunidad? ¿Se entiende esto de entrar en el mundo? ¿Qué le proponemos al mundo? ¿Qué le damos a los mundos personales que nos rodean? Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Porque si por Adán entró el juicio y por Jesús entró la misericordia y la justificación, creo que nosotros tenemos que ir más por este lado. Mi pregunta es si a través de nosotros hay más misericordia en el mundo. Si a través de nosotros hay más justicia de Dios en el mundo, que fue lo que introdujo Jesús. Si a través de nosotros hay más obediencia a lo que Dios quiere en el mundo, que fue lo que hizo Jesús. Si a través de nuestras acciones y a través de nuestra iglesia y a través de lo que nosotros proponemos como iglesia, hay más vida, que fue lo que trajo Jesús, que muerte, que fue lo que acarreó la decisión de Adán. Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer y que vale la pena preguntarse a través de este texto. ¿Qué entra al mundo a través de nuestra acción? Sabemos lo que entró por Adán, sabemos lo que entró a través de Dios y Jesús. ¿Qué entra por nuestra comunidad? Así que esto es algo que sería bueno que todos pensemos, que pensemos como comunidad esto, ¿no? Creo que ha habido en los últimos tiempos una preocupación en nuestra iglesia metodista por vivir la misericordia de Dios, proponer vínculos de misericordia, proponer actitudes que no tengan juicios descalificatorios para otras personas, entender las posibilidades de cada uno como seres humanos, acompañar, ser voz de Dios, ser amigos mientras estamos junto al otro y no condenarlo para que se produzca una grieta y el otro no escuche la voz de Dios. Y creo que nuestra iglesia metodista tiene esta preocupación a nivel general, que es una buena preocupación. ¿En qué sentido vamos a favor de Dios y Jesús que propusieron justificación, o sea, justicia de Dios,
que propusieron misericordia, que propusieron vida. Sí. Yo creo que a través de nosotros tendría que entrar el Evangelio, justamente el Evangelio de amor, el Evangelio de justicia, que es lo que nos dejó Jesús. Bien, ciertamente muchas de estas cosas que acabamos de decir que entraron por Jesús y que debieron entrar por nosotros son el contenido del Evangelio. Esta es la buena noticia de Dios, ¿no? El Evangelio, que es la buena noticia de Dios, es que no todo terminó en Adán, sino que hubo un Cristo después, y que ese Cristo puede seguir a través de la acción del Espíritu Santo a través de nosotros. Esa sería la idea. Que el plan de Dios, que Dios en Cristo, que lo que Dios aportó en Cristo en un momento de la historia humana, sea el aporte que permanentemente y actualizadamente la Iglesia encarna. La Iglesia lleva adelante, la Iglesia propone. Nosotros, ustedes, yo, proponemos. Así que esta es una dimensión que me parece que este texto bíblico nos propone. ¿Qué entra al mundo por la acción de esta comunidad del ser? La otra cuestión tiene que ver con nuestra vida individual. Bueno, tenemos hijos más cercanos, tenemos hijas más cercanas. En nuestras familias hay cortocircuitos. En la de Gaby no, por ejemplo. Pero el pecado no nos puede determinar a nosotros. Muy bien. Podemos modificar el pecado, podemos triunfar, con Cristo podemos triunfar sobre el pecado. Muy bien. Podemos cambiar el egoísmo o todos esos malos deseos, podemos cambiar. No es que nos determine ser pecadores. Muy bien. Muy bien. Esta es la propuesta justamente del Evangelio, como decías, Cristina. Claro que sí. O sea, uno debiera encontrar en la fe recursos para alinearse más con Jesús que con Adán. Si bien, como hemos dicho, somos muy parecidos a Adán en muchas cosas, ¿sí? Pero debiera haber también un lugar para que la presencia de Cristo genere algunas otras cosas que tienen que ver con la vida de fe, con lo que Dios nos propone, con lo que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a vivir. Así que esta es la otra dimensión que tenemos que también considerar esta mañana a partir de este texto. ¿Qué le propongo yo a mi mundo cercano, a mi mundo de afectos? ¿Qué es posible ver en mí? Y en eso yo creo que nosotros somos como aceite mezcla, ¿vieron? Está el aceite y está la mezcla, que más o menos. O otra manera de decirlo, es como que nosotros somos dálmata, ¿o no? Estamos manchaditos. No somos ni blancos, no somos ni negros, tenemos manchita blanca, tenemos una partecita blanca, somos como dálmatas, ¿no? Así que yo pienso que en la fe lucimos como dálmatas también, y en esto tenemos que asumirnos. Esto tenemos que sernos honestos. Por lo que leímos en el Salmo 32, el escritor no tiene ningún problema en decirle: a ver, yo soy un reverendo pecador y necesito pedirte perdón. A mí las cosas me salen mal, dice el salmista, y yo no me quiero caretearla. Te vengo a decir lo que en realidad me pasa, dice el salmista. Y mis transgresiones están delante de mí, y me pasa esto, y yo quiero que vos me perdones. Y esta me parece que es la dinámica saludable para cualquier persona que pretende vivir la fe de cara honestamente a Jesucristo. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos, dálmatas, manchaditos, aceite mezcla. Esto es lo que somos. El texto nos dirá: alíñense para el lado de Dios y de Jesucristo. Traten de ver de que su vida, dálmatas, trasunte algunos valores que tienen que ver con Jesús. Volvemos a lo mismo. La vida, la misericordia, la justicia, la verdad, la entrega.
La ambición. Ese sería como Nada. un antivalor. Un antivalor. Exactamente. Pero resulta que el mundo está lleno de antivalores. Exactamente. Porque hay gobernantes de otros mundos, no de nuestro momento, pero en el mundo de Europa, de Asia, hay muchos gobernantes que están con el diablo, no están con Dios. Es cierto, es cierto. Porque usted ve las noticias y realmente se queda con la boca abierta, decir, pero ¿cómo pueden matarse así de esta forma? Eso es parte de la realidad. Y como decís, Armando, a través de muchas personas, lo que entra en el mundo es la propuesta de Adán. Es desobediencia respecto de lo que Dios quiere. Y todo eso que trae muerte, trae destrucción, trae injusticia, trae juicio. Eso es lo que trae. Y es el mundo que como vos ves, Armando, muchos de nosotros vemos. Así que bueno, quisiera terminar ya también planteándoles que este desafío de qué entra en mi vida más íntima al mundo, qué aporte le hago yo al mundo íntimo que yo tengo, al mundo más cercano, aquellos con quien más comparto la vida día a día. ¿Qué entra en el mundo a través de mi vida, a través de mis acciones? Esta es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Y obviamente que, a pesar de que las comparaciones son odiosas, en este domingo nos han ayudado a pensar en que mejor nos inclinemos por Jesús, mejor nos inclinemos por el Evangelio, mejor nos inclinemos por la obra obediente como cristianos hacia lo que Dios quiere, mejor nos inclinemos por la misericordia, mejor nos inclinemos por la verdad, mejor nos inclinemos por pedir perdón, mejor nos inclinemos por reconocernos tal cual somos, mejor nos inclinemos por todo esto que el Evangelio nos propone y que Dios en Cristo nos propone. Nos pongamos de pie y tengamos una oración.